¿cierto? Ya entonces, si recorremos de izquierda a derecha, tanto delta X como Y, que es f de X, van a ser positivos. Entonces el área de este rectangulito va a ser delta X por Y. Si recorremos hacia la izquierda, entonces este delta X va a ser disminuyendo, o sea, va a ser negativo. Y el área ya no sería delta X por Y, sino que sería menos delta X por Y. Entonces, de ahí sale que la última propiedad, que la integral de A a B es igual a menos la integral de B a A, recorriendo de derecha a izquierda. Hemos hecho un primer cálculo y hemos dicho que una vez llegados a esto, que primero entonces para hacer el cálculo de las áreas o de la integral definida, primerito calculamos la integral indefinida. Esto es el resultado de haber calculado la integral indefinida. X al cubo tercios menos x al cuadrado medios menos 2x. Entonces eso hay que evaluarlo en 4 y restarle lo evaluado en 2. Entonces hemos dicho que si lo hacemos a mano esto es perder el tiempo y además equivocarnos gratis. Entonces lo que habría que hacer es simplemente darle a la máquina para que lo evalúe en 4 y después darle a la máquina para que la evalúe en 2 y después restar los dos resultados. Porque puede incluso ser, como en este caso, que aquí este segundo aporte es negativo, pero menos por menos va a dar más. ¿Ya? Entonces, esta última parte háganla siempre con la máquina. Segundo ejemplo, haga una gráfica de la región de integración y evalúe la integral definida. Aquí tenemos integral definida de 1 a 2 y va a ser de 3s menos 2 al cuadrado por ds. Aquí tenemos una integral que como este es un polinomio, entonces es continuo, en 1 y 2 en todos los reales, y además resulta que es una cantidad elevada al cuadrado, o sea que cumple con todas las condiciones para que esta integral definida sea un área, ¿no? En todo caso aquí nos dice evalúe el área, dice la integral definida. Entonces, si queremos hacer esto, esto es una parábola, ¿no es cierto? Porque si desarrollamos este cuadrado va a ser ese 9s al cuadrado menos 3 por 2, 6 por 2, 12s más 4. Entonces sería una parábola abierta hacia arriba. Será así. Podemos calcular aquí el vértice estará en X, como es abierta hacia arriba y es todo al cuadrado, positiva, el vértice estará cuando esto vale 0, o sea, cuando es igual a 2 tercios. Aquí es igual a 2 tercios, 0,5 está por aquí, 2 tercios está por aquí, y quieren que evaluemos de 1 a 2. En todo caso, el vértice está a la izquierda. Entonces basta con que evaluemos cuánto vale en 1, 3s menos 2. Cuando vale 1 va a ser 3 menos 2, va a ser 1 al cuadrado 1. O sea que para 1, para s igual 1 vale 1, y para s igual 4, pero s igual 2, va a ser 3 por 2, 6, menos 2, 4 al cuadrado 16. O sea que esta altura va a estar a la altura de 16. Y una vez que tenemos esos valores, podemos unirlos con una curvita suave, ¿no? Que esté así más o menos, ¿no? En realidad no hacia abajo, sino que en realidad va hacia arriba. Entonces con esto ya podemos hacer igualar o calcular la integral definida. Cualquier método es bueno. Aquí hemos utilizado, que se ha utilizado la integral de una general de la potencia, ¿no? La general de la potencia, donde u va a ser 3s menos 2. N va a ser 2 al cuadrado y du en dx va a ser 3. O sea que hay que dividir por 3 y multiplicar por 3, ¿no? Entonces ya podemos utilizar la fórmula general de la potencia.
Entonces con esto va a ser 3 al cubo tercios, ¿no? 3s menos 2 al cubo tercios, y hay que evaluarlo de 1 a 2. Aquí dice de 0 a 1, está mal. Desde 1 a 2, hay que corregir eso. Ya, de 1 a 2, entonces nos da 1/9 de 3s menos 2 al cubo. Y entonces hay que evaluar esto en 2. Entonces ya podemos hacer esto por la máquina. Hacemos entonces, primero hacemos 2 igual, después hacemos 3 answer menos 2 igual. Entonces nos saca, wow, me sale nada que ver a mí. ¿Qué habré apretado? Nos sale 2 igual, para que sea en answer, ¿no es cierto? Y nos sale 3 answer menos 2 igual, 4. ¿No? Entonces va a ser 4 al cubo. En realidad tenemos que hacerlo al cubo. Entonces 2 igual, paréntesis, 3 answer menos 2, cierra paréntesis, shift x cuadrado, es al cubo igual, 64 sale. ¿Sí? Entonces ahora hacemos 1 igual, flecha arriba, y igual. Nos sale 1. Entonces va a ser 64 menos 1, 63 novenos. ¿Sí? Y esto es 7 por 9, 63. Entonces hacerlo con la máquina nos ahorra tiempo. Entonces la integral definida tiene el valor de 7 unidades cuadradas. Y también es igual al área que está debajo de esta curva. Está entre x igual 1, x igual 2 y el eje x y la curva 3s menos 2 al cuadrado. Evaluar esta integral. Está aquí f de x es 1 partido por raíz de x, o sea, es x a la menos 1/2. Y x a la menos 1/2 tiene por dominio todos los reales menos condición de... no todos los reales, nada, mal. Tiene condición de raíz, que dice que x tiene que ser mayor o igual que 0, pero tiene también condición de denominador, que dice que x tiene que ser distinto de 0. Entonces, va a ser 0 abierto hasta más infinito. Y entonces de 1 a 16 perfectamente puede integrarse sin ningún problema. Entonces tenemos que integrar de 1 a 16, integral definida de x a la menos 1/2 por dx. Aquí, para calcular la antiderivada, simplemente de una potencia simple, ¿no es cierto? Va a ser a la 1/2 partido por 1/2, o sea que va a ser 2 por la raíz. Hay que evaluar en 16 y restarle lo evaluado en 1. Entonces va a ser 2, paréntesis, raíz de 16 menos raíz de 1. Aquí, por excepción, podríamos hacer así. Raíz de 16, 4 y raíz de 1 es 1. Entonces va a ser 3 por 2, 6. Aquí en este caso tenemos un valor absoluto y nosotros no estamos acostumbrados a... O sea, no sabemos cómo se integra un valor absoluto. Entonces tenemos que convertirla... Ingeniero, Sí. creo que se le colgó la imagen porque a mí me sigue saliendo el anterior ejercicio. ¿Me puedes decir de nuevo lo que dijiste? No te entendí. Que se le congeló la imagen. Me Hace sigue saliendo el mismo ejercicio de hace rato. O sea que no está avanzando. No, No hay pantalla ahí. Parece que debe estar mal el internet. A ver qué... Ahora ya se arregló, nada. sigue la misma imagen. Vamos a ver, de compartir. Vamos a ver a compartir de nuevo. A ver si se mejora. Ahora. Ahora sí se ve bien, ingeniero. Ya. Gracias. Entonces estamos evaluando como cuarto ejercicio, ejemplo, vamos a evaluar la integral del valor absoluto de 3 menos 2x por dx. Y decía entonces que desde menos 2 hasta 4. Les decía que no sabemos integrar
y menos en integral definida de un valor absoluto. Entonces lo que tenemos que hacer antes de integrar, calcular el valor de la integral definida, vamos a convertirla en una función definida por secciones. Y es integral de A, ¿cierto? De valor absoluto de A. El valor absoluto de A es igual a menos A cuando X es menor que, aquí va a ser menor que lo que nos dé 0 esto, ¿no es cierto? Nos da 3 medios, entonces menor que 3 medios. Y va a ser A, o sea, 2x menos 3, cuando X sea mayor o igual que 3 medios. Entonces, esta función tiene dos secciones, la sección en que X es menor que 3 medios y en que X es mayor o igual que 3 medios. Entonces, la integral la dividimos así. Integramos desde menos 2 a 3 medios utilizando este f de x, que va a ser menos 2x menos 3 por dx, y a eso le sumamos, estamos empleando entonces la propiedad que dice que una integral la podemos dividir en varias partes. La 2, ¿no? Estamos integrando, no, perdón, la 3, de A hasta C, más de C hasta B. Entonces aquí en este caso, como hemos convertido en una función definida por secciones, cambia el valor de la regla de correspondencia en x igual a 3 medios. Entonces dividimos la integral que es desde menos 2 hasta 4 desde menos 2 a 3 medios y desde 3 medios hasta 4. ¿Sí? Entonces menos 2 a 3 medios. Entonces en esa sección esta va a ser, ¿cuánto vale la función? Vale menos 2x menos 3. Y de 3 medios a 4, ¿cuánto vale la función? 2x menos 3 por dx. Entonces ahora ya cada una tenemos que integrarla por cuenta propia. Esta va a ser menos 2x al cuadrado medios, o sea, menos x al cuadrado, menos 3x, menos por menos, más 3x. Esa va a ser su antiderivada que tenemos que evaluar de menos 2 a 3 medios. Y la otra va a ser, podríamos hacerlo por como se llama, general de la potencia, pero también x cuadrado menos 3x directamente, porque como es elevado a 1 es más fácil hacerlo directamente. Y esto hay que evaluarlo entonces de 3 medios a 4. Entonces aquí tenemos que evaluar 4 para x igual a 3 medios, para x igual a menos 2, para x igual a 4 y para x igual a 3 medios, ¿no? Entonces aquí cuando más hay que hacer, como dijimos, entonces la primera parte que es menos x al cuadrado más 3x, la hacemos primero con 3 medios, 3 partido por 2 igual, tenemos ya metido el answer, entonces ahora hacemos menos answer al cuadrado más 3 answer igual, eso nos da 9 cuartos. ¿Por qué a mí me ha dado menos 9 cuartos? Yo he puesto menos answer al cuadrado, me da 9 cuartos, como está abajo, ¿no? Porque en realidad da, y a eso tengo que calcular para menos 2, entonces pongo menos 2 igual, flecha arriba, igual, menos 10. Entonces va a ser 9 cuartos menos menos 10, que va a ser 9 cuartos más 10. De la segunda parte, que son 2x menos 2, x al cuadrado menos 3x, vamos a hacer lo mismo, hacemos 4 igual, y hacemos entonces answer al cuadrado menos 3 answer igual 4. Esta segunda parte tenemos que sumársela a la primera. Estas dos resultan la primera parte, ¿no? De aquí. Son 9 cuartos más 10. A esa tenemos que sumarle la segunda parte y la primera parte de la segunda parte ha resultado ser 4. Menos lo que resulte con 3 medios. Entonces ahora hago 3 dividido 2 igual, flecha arriba, igual,
y me sale menos 9 cuartos. Entonces sería menos 9 cuartos, sería más 9 cuartos. Entonces, haciéndolo con la calculadora, nos da directamente esto. Lo único que tenemos que fijarnos es aquí, que es un menos menos, y aquí un menos menos también. Entonces, hay muchas menos oportunidades de dónde equivocarse que haciéndolo a pie. Y nos da entonces 30, y si sumamos esto también con calculadora, nos da 37 medios. Si fijamos la región de integración, no sé si nos piden, pero como no tenemos evaluar, nos dice evaluar la integral, ¿no? O sea que aquí está puesto para que miremos cómo es. Esta función, en la primera parte hasta 3 medios, que es 1,5, vamos a integrar desde menos 2 hasta 4. Entonces lo que está afuera, para la izquierda y para la derecha, ya no nos interesa, y la dibujamos solamente, son dos rectas, ¿no? Esta es una recta con pendiente menos 2, que tiene cuando x es igual a menos 2, va a ser menos 4, y menos 3 va a ser menos 7, cambiamos de signo, da 7. Entonces viene 7, y cuando x vale 3 medios es 0. O sea que baja de 3 medios, baja de 7 hasta 0, cuando x vale 3 medios, y es una línea recta. La otra línea recta tiene pendiente 2, y va desde cuando x vale 3 medios, vale 0, y cuando x vale 4 va a ser 8 menos 3, 5. Entonces sube hasta 5. Entonces son dos triángulos. Podríamos haber calculado también a mano, ¿no? Porque es, la superficie es base por altura partida por 2 de este triángulo, y de sumamos la de este, que es base por altura partida por 2. Se puede hacer para comprobar que hemos hecho bien. Se deja como para los que tengan el gusto de hacerlas. Aquí el valor medio o valor promedio de una función, este es un concepto nuevo y que tiene que ver con el hecho de que a veces nosotros queremos, no somos capaces de calcular algo que tenemos que calcular cuando varía, cuando la función va variando, cuando es variable. Entonces, o queremos saber también si es, digamos, un commodity, alguna cosa que se compra en el mercado y su precio ha ido variando. Nos gustaría saber cuánto ha sido el valor promedio de ese bien en un tiempo desde A hasta B, desde enero hasta diciembre, por ejemplo, en todo el año, puede ser. Entonces, ese valor medio de una función se define de esta manera. Si f es continua en AB, entonces el valor medio de en ese intervalo AB, está dado por valor medio igual 1 partido por b menos a por la integral definida desde a hasta b de f de x por dx. Entonces, si vemos de qué está compuesto un valor medio, esta es la integral definida, que es el área o lo que hay entre la curva, y el eje x. Eso es esto. Y esto es b menos a, es el intervalo de integración. B es 4 y A es 2. B menos A sería 4 menos 2, más 2, 6. O sea que desde aquí hasta aquí hay 6. Nosotros hemos sacado, por ejemplo, para esta integral hemos sacado 37 medios. Si lo dividimos entre 6, ¿no? Porque aquí dice es el valor de la integral definida dividida entre b menos a. Y ahorita acabamos de ver que b menos a sería 6 en este caso. Entonces sería 37 medios entre 6. Voy a hacer el cálculo. Va a ser 37 medios dividido 6. Sale 37 doceavos. Eso es igual a 3,08. ¿Qué quiere decir? El valor medio es una línea horizontal, es un número, ¿no? Nos va a dar un número. Y ese número es igual al área de la región dividida por la base, o sea que es la altura que tendría un rectángulo, porque en realidad la estamos convirtiendo en un rectángulo. Si nosotros esta área la dibujáramos como un rectángulo que tiene esta misma base,
La altura de ese rectángulo sería 3,08, de aquí, así. ¿No? Entonces, algunas partes no estarían en las partes de arriba, pero compensarían con este que tampoco está. Entonces, digamos que es el área del rectángulo equivalente, el valor medio, la altura de un rectángulo que tiene la misma base y la misma área. ¿Sí? Ese es el valor medio, que es algo que se utiliza mucho en muchas matemáticas aplicadas. Por ejemplo, dice 6x al cuadrado más 4x menos 1. Queremos calcular el valor medio o valor promedio en el intervalo de 1 a 3. Aquí el valor medio de f de x de 1 a 3 está dado por, va a ser de acuerdo con nuestra fórmula de valor medio, b menos a, 3 menos 1, por la integral definida de 6x al cuadrado. Entonces, si sacamos la antiderivada de esto, va a ser x al cubo tercios, o sea que va a ser 2x al cubo, menos x al cuadrado medio, o sea que va a ser menos 2x al cuadrado, más x. Esa va a ser la antiderivada. Entonces la evaluamos en 3 y la evaluamos en 1. La evaluada en 3, vamos a hacer de una vez como hemos dicho que hacemos. 3 igual, 3 igual. Y calculamos entonces 2 answer al cubo, menos 2 answer al cuadrado, menos 2 answer al cuadrado, más answer, igual. Nos da 39. Entonces saltamos hasta aquí. Menos, nos toca calcular ahora en 1. 1 igual, flecha arriba. No quiere subir el mío. Igual. Sale 1. Entonces va a ser el área para 3, que era 39, menos el otro que sale 1. 39 menos 1, 38, entre 2 a 19. O sea que el rectángulo equivalente aquí tendría esta forma. Desde aquí, aquí está el 19. Entonces no está pintado aquí, pero el rectángulo equivalente sería desde aquí, sigue hasta aquí y se va hasta allá. Entonces este rectángulo tiene la misma área que esta parte de parábola que está debajo del eje X. Tiene exactamente la misma área, o sea que esta área que está aquí arriba es igual al área que está aquí abajo. Y 19 sería el valor medio, considerando solamente el intervalo de 1 a 3. Aquí, por ejemplo, encuentra el valor promedio de la función x al cubo menos 2x al cuadrado en intervalos desde menos 2 a 2. Esto es una parábola cúbica que tiene esta forma. Está muy cerquita del cero en la parte central y queremos desde menos 2 hasta 2. Entonces, si su valor medio va a ser 2 menos menos 2, que va a ser 4. Un cuarto. Y la integral de esto, la antiderivada de esto va a ser x cuarta cuartos, o sea, va a ser 3 cuartos de x a la cuarta menos x al cubo tercios, va a ser 2 tercios de x al cubo. Si lo evaluamos esto, entonces esto habría que evaluarlo. Ya está hecho para que cada uno lo haga, ¿no? En este caso nos da un valor negativo. Entonces hay que evaluar esto para x igual a 2. Y hay que evaluar esto para x igual a menos 2 y restarlos. Y a esa resta hay que dividirla entre 4. Y eso va a ser el valor medio. Y nos sale aquí menos 3 octavos. ¿Por qué? Porque el área de aquí negativa es más grande que el área positiva. Y entonces, si queremos usar un valor que represente a esta función en este intervalo, tenemos que usar este valor chiquitito. Aquí, ¿ve? Este que está, esa línea negra horizontal, es menos 3 octavos. O sea que ese rectángulo chiquitito que se ve ahí es el equivalente a la suma de estas dos áreas, una positiva y una negativa. Conste que en realidad áreas negativas no existen, ¿no? Simplemente estamos calculando el valor de los valores que quedan debajo del promedio. ¿Ya? Área de funciones pares e impares. Bueno, esto es si queremos evaluar el área de una función par. Aquí, por ejemplo,
dice, que dice, muchos tipos de funciones comunes tienen gráficas que son simétricas con respecto al eje X y con respecto al origen, como se muestra más abajo. Entonces, si la gráfica es simétrica con respecto al eje Y, al eje Y dice aquí, me estaba extrañando a mí. Entonces, con respecto al eje Y, si es simétrica con respecto al eje Y, entonces es par, ¿no es cierto? Y si es simétrica con respecto al origen, se llama impar. Ya hemos visto eso, entonces esta sería una par, esta sería una impar. Entonces, si nosotros queremos calcular una integral definida desde -2 a 2 o desde -3 a 3, así, en un intervalo también par, o sea, iguales los dos extremos, pero de signo contrario. Entonces, ¿qué ocurre con la función par? Si la función es par, va a dar lo mismo, entonces si tomas integrando desde -2 a 2 o de -3 a 3, podemos ahorrarnos el trabajo porque es calcular solo de 0 a y 2 veces, ¿no? Sabiendo que esto es la mitad de esto. Entonces, si es desde -a hasta a, la podemos calcular más fácilmente como 2 veces de 0 a, siempre que f de x sea par. Si fuera impar, como está, entonces, lógicamente el valor medio va a ser 0, ¿no? Entonces, de -2 hasta 2, como esta es positiva y esta es negativa, si las sumamos juntas nos va a dar 0. De -3 a 3 también. Entonces, de -a hasta a, 0. Entonces, de repente lo que conviene es saber si es par o impar y después, si el intervalo de integración es de -a hasta a, sacar la consecuencia, ¿no? Entonces va a ser más fácil después integrar. Entonces aquí hay varios ejemplos para evaluar de acuerdo con eso, para que ustedes lo vean. Todos estos ejercicios son para que ustedes los trabajen. Mire aquí, la temperatura del aire durante un periodo de 12 horas está dada por este modelo. Temperatura T va a ser igual a 11,7 más 2,8 por T menos 0,0333 por T al cuadrado. Eso para horas donde T es la hora del día, ¿no? Desde la hora 0 hasta la hora 12. T se mide en horas y T en grados centígrados. Entonces queremos calcular la temperatura promedio durante el primer periodo de 6 horas, o sea, cuando T va de 0 hasta 6. Pero también queremos calcular la temperatura media en todo el periodo, ¿ya? Entonces, en todo el periodo, ¿qué sería? Sería de 0 a 12, porque no sabemos qué pasa de 12 a 24, no tenemos el modelo. Entonces vamos a calcular una vez el valor de la temperatura media de 0 a 6 y otra vez de 0 a 12. Entonces ya saben lo que hay que hacer, muy fácil de calcularlo una vez que uno sabe qué es lo que hay que hacer. Nosotros seguimos. Área de una región es el segunda unidad que tiene que ver con áreas, pero ahora ya es área entre dos curvas. Hasta ahorita hemos calculado el área de una región con respecto al eje X, lo que está encima, lo que está debajo, lo que... Entonces ahora queremos calcular, ver cómo se calcula el área de una región que está entre dos curvas, F y G. Entonces nos interesa solamente ver, podría ser desde X igual a hasta X igual B. Entonces queremos el área de esta región. Y en realidad es muy fácil de hacer. Va a ser el área debajo de la curva F menos el área de la curva G. Si le restamos al área debajo de la curva F con el eje X, le restamos el área de la curva G con el eje X, nos va a quedar lo que queremos. Entonces está planteada así. El área de A hasta B de f de x menos g de x por dx va a ser igual al área desde A hasta B
de f de x menos el área de A hasta B de g de x. Todos los que trabajan en este trabajo calculan esto, que es más trabajo que calcular esto. Entonces, recomendado está que calculen esto, no que calculen dos integrales, sino que primero hagan la resta. Eso va a ser más fácil, pero ya saben, de mirar sabemos que esto es igual a esto menos esto. Aquí también de nuevo estamos considerando que las curvas están encima de, que son continuas, primero, en el intervalo de A hasta B, y segundo, que las dos están encima del eje X. Sin embargo, el área comprendida de esta región también es la misma, exactamente la misma. Aquí no hay que cambiar de signo ni nada. Si una de las curvas está debajo del eje X o cambia su signo entre medio, igualito. El área de la región entre las dos curvas va a tener esta fórmula. Ya pueden después hacer algún ejemplo que les dé esa seguridad, pero va a ser exactamente la misma. No hay que cambiar ningún signo. Dice, aunque la explicación gráfica usa el hecho de que ambas curvas quedan sobre el eje X, eso no es necesario. Y se puede usar el mismo integrando f de x menos g de x, siempre que f y g sean continuas. Lo único que tiene que ser es que f está arriba de g. Eso es lo único que hay que respetar. Después que estén encima del eje X o debajo del eje X, no importa. Y eso es lo que dice aquí, que en AB, g de x sea menor que f de x. Y lo mismo que yo les digo, que esté encima de f encima de g. O, si no han hecho el dibujo, que g sea menor que f. Ambas cosas son medio complicadas de mirar, o sea, una vez que uno ha hecho el dibujo ya sabe, ¿no? Y cuando no ha hecho el dibujo, ambas cosas son difíciles porque este va a ser dos ecuaciones, una ecuación, otra ecuación, como sabemos cuál es mayor, hasta resolver esta desigualdad se nos hace el día. Entonces hay que resolverlo mejor dibujando. Área entre dos curvas f y g continuas en AB y además f de encima de g para todo AB. Entonces el área de la región limitada por y igual a f de x y y igual a g de x, entre x igual a y x igual a b, está dada por esto. Consta aquí ya no aparece igual al integral definida de a a b de f de x menos integral definida de g de x. O sea que no lo hagan, van a perder su tiempo. Calculen esto, primero restan y después integran. Entonces, calcular el área entre las gráficas, el primer ejemplo, y igual, aquí nos dicen cuál está encima. Esta es una parábola y esta es una recta. Entonces dice, como x más 1 es menor o igual que x más 1 menos 1 al cuadrado más 3, para todos los valores de x entre 1 y 3, tenemos que mirar, ¿no? Porque en realidad aquí, supongamos para x igual 1, el extremo izquierdo, esto vale 2. Y esto vale, como es 1, vale 3. Entonces, al comienzo, esta está arriba. Al final, para cuando x vale 3, esto vale 3 más 1, 4, y esto vale 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4 más 3, 7. Entonces 4 contra 7 siempre sigue estando arriba. Claro, pero esta es una recta y esta es una parábola, entonces podría ser que entre medio cambie. Depende de dónde está, simplemente depende de dónde está el vértice. Aquí el vértice, si pongo yo el 3 al otro lado, yo sé que el vértice está en 1, 3, ¿no? Entonces desde el vértice hacia la derecha y es abierta hacia arriba, entonces no va a pasar eso. Entonces esta está encima de esta durante todo el intervalo. Podemos dibujar también, ¿no? Este es el vértice de la una, va a estar en 1, 3,
Aquí está escrita de tal manera que si nosotros sabemos cónicas, ¿se acuerdan de las cónicas que están atrás en el libro? Es y menos k igual a por x menos h al cuadrado. Entonces hk es el valor del vértice, y aquí en este caso entonces va a ser 1, 3. Entonces está en 1, 3, y desde 1, 3 para arriba va, porque está abierta hacia arriba. Entonces hemos visto que cuando era x igual a 1 valía 3, ¿no? La primera parte se hacía 0, y para x igual a 3 se hacía 7. Entonces va así, de 3 a 7, y la otra es una línea recta, que es x más 1, cuando x vale 0 va en 1, y después sube con una pendiente de 45 grados. Aquí se ve más chica porque el eje de x está más grande que el eje y. Lo hemos hecho así para amplificar nuestra área. Entonces estamos queriendo calcular el área de esta zona, que queda debajo de esta parábola y encima de esta recta, desde x igual a 1 hasta x igual a 3. Entonces simplemente ponemos aquí las dos. F de x, que es x al cuadrado menos 1 al cuadrado más 3, menos x menos 1. Entonces primero hacemos esta resta y colocamos x al cuadrado menos 1 al cuadrado menos x más 2. Entonces ya vamos a hacer las dos de una sola vez. No vamos a hacer en dos partes. Entonces de 1 a 3. Entonces para sacar la antiderivada, esta es con la general de la potencia, va a ser al cubo tercio. Esta con la de la potencia simple va a ser cuadrado medios. Y esta va a ser 2x. Entonces esta es la antiderivada. Si evaluamos esto para x igual a 3, nos va a dar 25 sextos. Y a eso le restamos la evaluación de esto mismo para x igual a 1, que nos va a dar 2 tercios, 3 medios. Entonces 25 sextos menos 3 medios va a dar 3 octavos, que es el área dentro de esta región, incluida entre las dos curvas y desde x igual a 1 hasta x igual a 3. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de hacerlo. Hacer la resta primero y no hacer dos integrales, que es el doble de trabajo. Entonces, hacer primero la resta resulta ser bastante ahorro de tiempo. Y segundo, una vez que tenemos la antiderivada, fíjense, aquí en la antiderivada yo no he deshecho esto. ¿Para qué lo voy a deshacer? Puede ser x al cuadrado menos 2 veces x más 1. ¿Para qué? Esto lo puedo integrar solito por la regla general de la potencia. Entonces lo integro como tal. Entonces, en las cosas que haga, usted tiene que pensar lo más económico en tiempo y en equivocaciones siempre, antes de hacerlo. ¿Para qué van a deshacer esto? Si lo pueden integrar solito. Después será la evaluación, pero la integración, para encontrar la antiderivada, podemos hacerla sola por la regla general de la potencia. Entonces, así lo hacemos. Este también y este también. Entonces, cada término del proceso es al revés, ¿no es cierto? Aquí primero hemos restado y aquí no lo vamos a tocar. Una vez que ya salió así, ya no lo tocamos, integramos. ¿No? Esto es economía de tiempo y economía de no equivocarse. Y una vez que tenemos la antiderivada, utilizamos la calculadora para no equivocarnos. Y entonces desde aquí saltamos a acá. ¿Ya? En este ejemplo las gráficas no se interceptan. Hemos visto que la una siempre estaba arriba y los valores de A y B se dan explícitamente. Claro. Otro tipo de estos problemas requiere el cálculo del área de dos gráficas que se interceptan. En ese caso es necesario calcular primeramente A y B. Ejemplo. Encontrar el área de la región delimitada por las curvas y igual 4 menos x cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto es una parábola abierta hacia abajo, porque A vale menos 1. Y su vértice está en 1, 4. Entonces ya sabemos qué cosa es esto. Parábola abierta hacia abajo con vértice en 1, 4.
Y aquí la recta va a ser la misma de hace rato, x más 1. Entonces podemos dibujarlas. Esta es la parábola que tiene su vértice en 1, 4, y de ahí va hacia abajo. Entonces podemos calcular sus dos interceptos, si quieren, ¿no es cierto? Este punto podemos calcular sí o sí, que es muy fácil de calcular. Para x igual 0. Para x igual 0 va a ser 4 menos 1, 3. Entonces este punto es 3. Este y el del otro correspondiente, pero bueno, no sabemos todavía eso. Entonces, lo que tendríamos que calcular es dónde se intercepta. Pero digamos que va a ser aproximadamente así el dibujo. Ahora no sabemos dónde se intercepta aquí, ni dónde se intercepta aquí. Entonces lo que hacemos es igualarlas. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Igualamos. X más 1 igual a 4 menos x menos 1 al cuadrado. Entonces llevamos todo a la izquierda. Y ahora sí tenemos que deshacer esto o actuar de manera que no se deshaga eso, ¿no? Entonces va a ser x más 1 menos 4 más x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces esto era restando, pasa sumando al otro lado. Entonces lo organizamos como una ecuación de segundo grado, x al cuadrado menos x menos 2. Y entonces esta tiene dos raíces, menos 2 y más 1. ¿No? Entonces va a ser x igual a 2 y x menos 1. Entonces el intervalo va a ser desde menos 1 hasta 2. Menos 1, cuando x vale menos 1, menos 1 más 1, 0. Entonces va a ser menos 1 con 0 aquí, primer punto. Y la otra para 2 va a ser 2 más 1, 3. Entonces va a ser 2 con 3. Entonces desde este punto hasta este punto. Y entonces de ahí ya tenemos este punto, tenemos el vértice, y tenemos estos otros dos puntos, sabiendo que esta es una recta. Ya sabemos cómo es el área de integración. No necesitamos más detalles. Entonces ahora para calcular aquí en todo el intervalo de integración, la parábola está encima de la recta. Entonces va a ser 4 menos x menos 1 al cuadrado menos x más 1. Entonces hacemos la resta. Va a quedar 3, aquí va a quedar 4 menos 1, va a quedar 3, menos x al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, menos x. Entonces esta también la integramos tal como está. Va a ser 3x, esto va a ser x menos 1 al cubo, tercios, que es regla general de la potencia, y aquí potencia simple, x al cuadrado medios. Ya está. Entonces tenemos su antiderivada. Y con la calculadora evaluamos la antiderivada para x igual a 2 y le restamos lo que evaluemos para x igual a 1. Menos 1, perdón. Entonces aquí, más todavía si hay una cantidad negativa, nos vamos a equivocar. Seguro que seguro, ¿no? Entonces, mejor usamos la máquina. ¿Para qué nos vamos a equivocar gratis? ¿No es cierto? Entonces, el área comprendida entre las dos da 9 medios. Tercer ejemplo, encuentra el área limitada desde la curva, esta es una parábola también, hasta, y el eje X dice. Entre una parábola y el eje X. Aquí no nos están dando desde A hasta B. Entonces va a ser el área encerrada entre la parábola y el eje X, ¿no? Limitada por, dice. Entonces, primero, tiene que entender bien los términos del problema también. No se apuren, porque uno lee a medias y ya empieza a trabajar. No. Traten de ver de qué se trata. Entonces, aquí dice, es una parábola que está abierta hacia arriba y el eje X, y encierra un área, o sea que su vértice tiene que estar por abajo. Y esta tiene dos raíces, o dos interceptos con el eje X, que serían menos 2 y 1, ¿no? X menos 2 por X más 1, o sea, menos 1 y 2. Entonces está entre menos 1 y 2. Y está abierta hacia arriba. Por aquí tiene su vértice. Ya no nos preocupamos, pero sabemos que está aquí abajo.
Entonces, quieren el área que está comprendido entre esta curva y el eje X. El eje X también es una curva. ¿Cuál es la ecuación de esta curva? Se llama y igual a 0. Entonces, lo que hemos dicho aquí, entonces está calculando los dos interceptos, menos 1 y 2, ¿cierto? Y entonces ahora para calcular el área que está comprendida entre medio, va a ser el f de x menos g de x. Y f de x va a ser el eje x, que es y igual a 0. Entonces 0 menos g de x, que es la parábola. Entonces menos la parábola. ¿Se fijan? Yo aquí estoy armando todo lo que después voy a calcular. Entonces aquí va a ser menos esto. O sea que en realidad lo que tenemos que hacer es cambiarle de signo. Va a ser menos x al cuadrado más x más 2. Y esto es lo que integramos. Cada uno para sí. Al cubo tercios, cuadrado medios y 2x. Antiderivada. Y la antiderivada entonces se evalúa en 2 y se evalúa en menos 1 y se resta. 7 medios. Fíjense, entonces hemos sacado positiva porque un área es positiva. Y se fijan aquí, no hemos cambiado la fórmula. Estamos usando la misma fórmula desde B hasta A de f de x menos g de x. Lo único que estamos suponiendo es que f de x está encima de g de x en todo el intervalo B, que es como ocurre, ¿no? Entonces no estamos usando, no lo hemos cambiado aquí de signo, nada. Estamos usando la misma fórmula y nos garantiza que sale positiva, porque un área es positiva. Entonces, f de x era aquí el eje de x, que es y igual a 0. Es y igual a 0 menos y de g de x. ¿Está bien? Ocasionalmente dos gráficas se interceptan en más de 2 puntos. Aquí estas dos funciones, y igual a 0 y la otra parábola, se interceptan en 2 puntos, en menos 1 y en 2. Pero ocasionalmente se interceptan en más de 2 puntos. Al determinar el área de la región entre esas curvas, es necesario encontrar todos los puntos de intersección, y comprobar cuál de las gráficas está encima de la otra, en cada intervalo, determinado por esos puntos. Por ejemplo, entonces aquí hay un ejemplo de eso. Dice una parábola cúbica, hay 3x al cubo menos 2x menos x al cuadrado menos 25x más 4. Esta parábola cúbica viene de abajo y se va hacia arriba, ¿no? Y tiene probablemente 3 interceptos, no sé, pero viene de abajo y se va hacia arriba. Y esta otra es una parábola g de x, una parábola abierta hacia abajo. Entonces, solución, calculamos primero los puntos de intersección de las gráficas, igualando sus reglas de correspondencia, ya que un punto de intersección pertenece a ambas curvas. Entonces, este y igual a este otro y. Y entonces pasamos toda a la izquierda y vemos qué cosa queda. Queda 3x al cubo menos 27x. El resto se va. Este menos x al cuadrado se ha ido y el 4 también se ha ido. Entonces queda menos 3x al cubo menos 27x igual 0. Factorizamos x y nos queda x al cuadrado menos 9, que es x menos 3 por x más 3. O sea que ¿qué estamos calculando? El punto donde se encuentran estas dos y se encuentran en 3 puntos, dice. En x igual menos 3, en x igual 0 y en x igual 3. Entonces se cortan entre esos 3 puntos. Entonces quiere decir que la una es como una vigorita, ¿no es cierto? La cúbica es como una vigorita y la otra simplemente es abajo, ¿sí? Entonces vamos a tener cambios de cuál está arriba. Entonces eso tenemos que saber. Si la cúbica estuviera arriba en todo el intervalo, entonces integraríamos una sola desde menos 3 a 3. Pero aquí con seguridad que va a cambiar, entonces tenemos que ver cuál está arriba. Entonces va a haber dos intervalos, de menos 3 a 0 y de 0 a 3. Varias formas de saber cuál está arriba. Aquí podríamos decir, podríamos darnos un valor
desde menos 3 y 0 podríamos darnos menos 1. Y se va a ver cuánto vale f de x en menos 1 y cuánto vale g de x en menos 1. La que tenga mayor, esa va a estar arriba para el intervalo menos, porque no se cruzan más que en estos puntos. O sea que aquí entre medio no se cruzan y aquí entre medio tampoco se cruzan. Entonces, con una muestrita que yo saqué, ya sé quién está arriba en todo el intervalo. Entonces me saco una que es menos 1, que es fácil, y calculo el valor de una y de la otra. Entonces veo cuál está arriba y de acuerdo con eso pongo f de x menos g de x, cualquiera que sea. Y para el otro intervalo hago lo mismo. Para x igual a 1, veo cuánto vale f y cuánto vale g y sé cuál está arriba. Y de acuerdo con eso las pongo en la ecuación. Entonces, esta es la curvita. Fíjense que para que salga así tan bonita, el eje vertical está grande, 10, 20, 30. Y la otra se ve así. Esta parábola abierta hacia abajo. Y ya sabemos que se cortan en menos 3, en 0, en 3. Y se ve entonces si nosotros hemos dibujado, venía de abajo, se da la vuelta y se va hacia arriba, ¿no? Por lógica también puede ser así, pero mejor no usar tanto la lógica y decir, bueno, esta viene de abajo hacia arriba y esta está abierta hacia abajo. Entonces, vemos cómo se juntan. Aquí hacemos una muestrita para menos 1. La una nos va a dar 20 y la otra nos va a dar 5, que es 3. Entonces, sabemos cuál está arriba. Aquí hacemos otra muestrita para que igual 1. Nos va a dar aquí 12, aquí nos va a dar menos 20. Entonces sabemos cuál está arriba. Entonces tenemos dos intervalos de integración, desde menos 3 hasta 0, en que la cúbica está arriba, y de 0 hasta 3, en que la cuadrada está arriba. Entonces así, f de x menos g de x de menos 3 a 0. Y de 0 a 3, al revés, g de x menos f de x. Entonces, esta resta, es esta que hemos hecho aquí para calcular ¿no? Si ponemos esta, se resta esta menos esta, la hemos llevado allá para restar y nos ha dado 3x al cubo menos 27x. Entonces no volvemos a hacer 3x al cubo menos 27x. Y la otra es al revés, 27x menos 3x al cubo. Entonces no hay de más trabajo. Si quieren nosotros podemos hacernos más trabajo, pero ya si nosotros usamos inteligentemente todo lo que hemos hecho, el trabajo no es mucho. Entonces ahora vamos a integrar cada una, integral definida, y sin mezclarlas. Y lo que obtengamos de cada una después lo sumamos. Entonces aquí la antiderivada va a ser cuarta cuartos, 3 cuartos de x cuarta. Aquí es cuadrado medios. Aquí va a ser cuadrado medios menos cuarta cuartos. Entonces esta con calculadora, para x igual 0 nos va a dar 0. Y para x igual a menos 3 va a ser menos lo que nos dé para menos 3, cualquier cosa, más para x igual 3, menos para x igual 0, que va a ser también 0. Entonces, no se olviden hacerlo con calculadora para que nos dé 243 medios, el área total. Entonces, aquí hemos cambiado, aquí hemos necesitado cambiar f de x menos g de x entre g de x menos f de x. ¿Por qué? Porque cambió la curva que estaba arriba. Pero si no, no hubiéramos necesitado hacer el cambio y esta resta nos hubiera valido para todo el intervalo. ¿Ya? Si no se dispone de una gráfica de restricción de integración, pues si en la gráfica no queda muy claro aquí, si nosotros hacemos con un eje Y más pequeño, más pequeño, o sea, más como el eje X, entonces casi no se va a ver dónde está la una y dónde está la otra. Entonces, aquí dice, si la gráfica no queda muy claro cuál de las curvas está encima y cuál debajo, se puede seguir el procedimiento que yo ya les he explicado. Aquí está explicado en detalle,
Entonces después si quieren lo leen. Pero esa era la idea, ¿no es cierto? Como entre medio no se cambian, tomamos una muestra, ya sabemos X de prueba en un intervalo y otro de X de prueba en otro intervalo. Ahora, se puede trabajar como elementos de área. Esto podemos decir cómo son los elementos de área. Aquí va a ser entre dos curvas. El elemento de área es este pequeñito, es como un rectángulo, que no sean de área, va a tener dos caras paralelas y la otra, la inferior y la superior, no van a ser paralelas. Pero como va a ser un área infinitesimal, estos dos puntos van a estar infinitamente cerca. Así que no me va a importar si es un poquito chueco o un poquito chueco. En el de área va a dar lo mismo. Entonces va a ser Y2 menos Y1 por dx. Ese va a ser mi elemento de área. Y en realidad es un rectángulo vertical. Este es Y1 menos Y2. Aquí está. Y1 está. Y1 es de arriba y Y2 es de abajo. Entonces mi elemento de área va a ser Y1 menos Y2 por dx. ¿Sí? Donde dx es el diferencial de x y este es el diferencial de área. Ya es justo un capítulo que no hemos visto, los diferenciales. Ustedes lo pueden ver por su cuenta, está justo antes de esto. Justo antes de la integración viene un capítulo que se llama diferenciales. Entonces habla del diferencial de y y el diferencial de x. Entonces aquí el diferencial son pequeñas cantidades, ¿no? El de x diferente es de 0. Entonces de x es una cantidad pequeñita y digamos que el delta x se puede convertir en dx pequeñito. Entonces mi elemento de área también va a ser un diferencial. Diferencial de área mayor que ser, va a ser y1 menos y2 por dx. Entonces y1 es f de x, y2 es g de x. Ahora yo también puedo tomar, entonces el área va a ser la integral del elemento de área sobre toda la región R. Entonces va a ser desde A hasta B de Y1 menos Y2 por dx. En este caso. Ahora yo puedo tomar elementos de área horizontales también, si me conviene, ¿no? Entonces tengo que hacer lo que me convenga, ya saben. Aquí, entonces el elemento de área, este rectangulito, ya no sería Y1 menos Y2 por dx, sino que sería X2 menos X1 por dy. Entonces el de delta área y el de área va a ser X2 menos X1, X2 de esta función y menos X1 de esta otra función. Entonces eso es la base por la altura de y. Entonces sería X2 menos X1 por dy. Entonces el área va a ser la integral de esta expresión, pero estamos integrando por elementos de área horizontales. ¿Ya? Entonces puede ser, no está puesto aquí lamentablemente, está puesto aquí Y1 menos Y2 por dx para un área vertical, pero para un área horizontal sería X2, sería integral en Y, ¿no? Ya no sería en X, porque esa integral es f de x menos g de x. Aquí X2 y X1 tenían que ser funciones de Y. Y la integral sería, la variable de integración sería de Y. Entonces, otras veces resulta más conveniente tomar como elementos de área rectángulos horizontales. Entonces el elemento de área sería X1 menos X2 por dy. Aquí, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la variable independiente será y. Por lo que en este caso deberá contarse con las expresiones X1 igual a X1 de y y X2 igual a X2 de y. A continuación, algunos ejemplos del uso de los elementos de área. Aquí nos dan, por ejemplo, una parábola horizontal con eje horizontal
abiertas a la izquierda, con un vértice, también podemos calcular el vértice. Entonces quieren que calculemos el área de esta parábola que está encerrada por la parábola y el eje Y. Pues en este caso podríamos tomar elementos de área verticales. Pero para tomar elementos de área verticales, ¿cuál es la fórmula de esta parábola? Esta parábola es x menos 8 igual a menos 2 por y menos 3 al cuadrado. Sí. Y esta es la parábola horizontal. No es como antes y igual x menos h al cuadrado, no, esta es x igual a y. Entonces, de aquí podemos calcular, sabemos el vértice está en 3, 8, 1, 2, perdón, en 8, 3, ¿no? En 8, 3, hasta 8, 3, ¿viste el vértice? Y de ahí la mitad para arriba y la mitad para abajo, los interceptos con x igual a 0, si hacemos x igual a 0, esto queda igual a menos 8, habría que calcular. Pero da un intercepto en 1 y un intercepto en 5. Son fáciles de calcular también para x igual a 0. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Podemos calcular, como siempre, y1 menos y2. Pero de aquí tenemos que despejar y. Y de ahí va a salir dos signos, va a salir uno con menos, otro con más, la raíz. Entonces, de ahí que tomemos la parte de arriba y la parte de abajo, que sea con más la raíz y con menos la raíz. Sería así, o sea, despejando y sería y igual 3 más la raíz. Y el otro y2 sería 3 menos la raíz. Esta es la rama de abajo y esta es la rama de arriba. Entonces nuestra integral va a ser la rama de arriba menos la rama de abajo, de 0 a 8. Entonces le ponemos este menos este. Va a ser, se va el 3 y queda 2 veces la raíz, así. Esto de todas maneras no es tan difícil de integrar, por la raíz general de la potencia la podemos integrar, ¿no es cierto? De 0 a 2 se integra y nos queda 21 tercios. Esta integración ya cada uno sabe cómo hace, sería menos 3 medios partido por 3 medios, ¿no? Porque es ley general de la potencia, sería la 1 medio, y no sé por qué menos 3 medios, no sé, eso tiene que revisar, a mí está pareciendo que está mal, no tener que mirar. Aquí es menos por este otro menos será, pues. Pero el exponente es un medio, que viene de la integral, es n más 1 partido por n más 1. Entonces aquí va a ser más 3 medios partido por 3 medios. Pero por d, bueno, no sé. Hay que ver qué ha pasado ahí, algo raro ha pasado. Pero entonces a partir de aquí tienen que revisar. Y aquí le falta un signo igual también. Qué horror. Horror de horrores. Y entonces, si nosotros tomamos elementos horizontales, entonces la idea es hacerlo como siempre. Entonces esta última parte van a tener que terminarla bien ustedes, o hacer con elementos horizontales, que era x1 menos x2 por dy. Entonces va a ser la integral de área en toda la región, que va a ser desde y igual a 1 hasta y igual a 5. Entonces aquí habría que ver estos dos puntos que son los interceptos con el eje y, haciendo x igual a 0.
Ya se supone que se ha calculado eso, ¿no? Debe ser un 5 aquí. Entonces ahora sería Y2, que es el valor de la parábola. No, X2, perdón. De aquí el X está de una vez, podemos X menos 8, dice. Entonces X se despeja igual a 8 menos 2 veces esto. O sea que no hay necesidad de hacer nada para calcular el valor de X. Sería simplemente 8 menos 2 veces y menos 3 al cuadrado. Y había que integrarlo desde 1 hasta 5, donde esto dice de X, pero es falso. Es de Y. Todo está lleno de cosas falsas aquí. Corrijan ahí también, es de Y. Entonces, esto es muy fácil de integrar con respecto a Y. Esto por la ley general de la potencia, cubo tercios, y esto simplemente 8Y. Esta es la antiderivada y con la calculadora la evaluamos en Y igual a 5 y Y igual a 1. Y las restamos. Entonces sale también 21,3 periódico. ¿Ya? En ese caso, se ve que en este caso, debido a la forma de ecuación de la parábola, el segundo método resulta más sencillo. O sea que este segundo método está puesto para el caso de que el primer método se complique mucho. Haya que despejar y sacar raíces. Entonces, este otro método puede resultar ser más fácil. Entonces, por eso está puesto el tema de los elementos de área. Elementos de área, pero es bueno pensar siempre que uno está integrando un elemento chiquitito, que es Y por dx o X por dy. Ingeniero, ¿Sí? se escucha muy despacio lo que dice. Ya, entonces el área es bueno pensarla siempre en términos de elementos de área. Uno de área, y entonces uno escoge si va a tomar elementos horizontales o verticales. En este caso, los elementos horizontales son más sencillos por la forma como está dada la ecuación de la parábola. Entonces, X es muy fácil de despejar de aquí. En cambio, Y hay que sacar una raíz, dos signos, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que para este caso resulte natural tomar elementos de área horizontales. Más todavía si, por ejemplo, tenemos una parábola horizontal abierta hacia la izquierda, con vértice también se puede saber dónde está, ¿no? Está en, en 11 con 1, 11 con 1, y está el vértice, y se quiere saber el área cerrada entre esa parábola y esta línea recta que tiene una pendiente menos 1, pasa por menos 1 aquí. Entonces se pueden calcular los puntos de intersección y aquí se va a tomar un elemento de área de A, Y1 menos Y2, pero aquí es complicado. Si tomamos el elemento de área Y1 menos Y2, este Y1 es desde, si tenemos calculados estos puntos, el 2 con menos 5 y el menos 5 con 9. Entonces, la región de integración, ¿cuál va a ser? Dependiendo de cuáles serían si tomamos elementos horizontales o verticales. Para elementos verticales como este, tendríamos que dividir la región de integración, porque desde aquí hay que integrar hasta aquí, de alguna manera, con elementos horizontales o verticales. Entonces, desde aquí hasta aquí, tendríamos que dividirlo en dos partes, porque aquí el elemento de área va a ser mitad de la parábola menos mitad de abajo de la parábola, ¿no? Va a ser desde aquí hasta aquí. Pero desde aquí hasta aquí va a ser la mitad superior de la parábola menos la resta, menos esta recta. Entonces va a cambiar el integrando también. En cambio, si tomáramos elementos horizontales, entonces aquí está la integración complicada de lo que les he dicho yo, para que lo revisen.
Y si tomamos elementos horizontales, entonces va a ser x2 menos x1. Facilísimo. ¿Ya? Y el x2 es la parábola, o el x1, no sé, y el otro va a ser, el uno es la parábola y el otro es la recta. Pero para todo el intervalo de integración, aquí no hay que cambiar. Y se integra entre y menos 5 hasta y igual 9. Entonces fíjense cómo de simple es esto. Dicho que aquí aparece más complicado de lo que es. Primero entonces hacemos parábola menos recta. Se simplifica. Nos queda así. 11 menos 9y más 1 para arriba. Se integra, calculamos la antiderivada. Y evaluamos eso entre 9 y el menos 5. Nos da 121, un tercio. Entonces ustedes ven aquí, esta integración con elementos horizontales es mucho más sencilla que integrar con elementos verticales. Entonces, si bien no para ahora, para el examen de ahora no necesitan ver esto, que ya es más complicadito, pero pueden hacerlo cuando tengan más calma. Y aquí hay más, otros que no son siempre con elementos horizontales. Véanlos, pueden hacer un esbozo de la sección limitada por las gráficas y calcule el área encerrada, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a áreas. No vamos a ver nada más de áreas. Ya sabemos entonces cómo se puede calcular el área de una región. Y lo que nos toca enseguida es las técnicas de integración. Entonces, esto lo vamos a dejar para mañana. Mañana tenemos clase, viernes. Mañana no tenemos clases. ¿Y qué hacemos? El viernes yo tengo clases de 8:30 a 11. Ya lo dejaremos para el martes, no sea. Ya, pero pueden estar mirando esto. La primera de las reglas, Ingeniero, sí, la primera de las técnicas, dime, a ver, dime. quería saber cuándo va a ser el último parcial. El examen final va a ser cuando veamos las técnicas de integración y nada más. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Ya? Entonces sería la otra semana. De aquí sería una semana más y un día. El próximo, de este miércoles al otro. Sí, yo creo que así más o menos. Ya, ¿Ya? gracias. Para que alcancemos a terminar el programa. Entonces, si ustedes pueden estar adelantando esto, sería una maravilla. Integración por partes, hay sustitución, integración por partes, y después hay otra más que queda, pero ya queda lo menos. Reglas, fórmulas básicas de integración. Aquí yo estoy juntando todo lo que sabemos hasta ahorita. Estamos todos integral ahora indefinida. Ya si alguna vez nos toca integral definida, eso es para un área. Y ese es otro cuento. Pero siempre hay que hacerlo calculando la antiderivada. Entonces estas son fórmulas para calcular la antiderivada. La integral de una constante por dx es igual a por x. La integral de la potencia simple es x más x elevado a n más 1 partido por n más 1 más la constante con n distinto de menos 1. Hay que poner ahí no 1, sino que menos 1. 3 de la potencia, general de la potencia. La integral de u a la n por d1 de x por dx va a ser u elevado a n más 1 partido por n más 1 más constante. Después la del logaritmo simple, que no hemos visto, pero ya hemos dicho que es lógico, va a ser la integral de 1 partido por x, porque las reglas 2 y 3 no incluyen menos 1. Hay que cambiar eso, dicen n distinto de 1, tiene que decir n distinto de menos 1.
Entonces, cuando n es igual a -1, tenemos un logaritmo. Entonces, la integral de 1 partido por x por dx, o también la integral de dx partido por x, va a ser el logaritmo natural de x. Aquí, Ingeniero, sí, otra vez se le colgó la imagen. se me colgó de nuevo, es que parece que hay mucho viento. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. El viento está muy feo, entonces a veces se corta el internet. Ahí. ¿Está bien ahora? Sí, ahora sí se ve Ya. bien. Entonces, este capítulo de técnicas de integración, que es la página 218 y siguientes, tiene varias técnicas para integrar. Las técnicas de integración son todas destinadas a que el integrando se vea más sencillito, ya sabe. Y la fórmula general de la potencia, esa ya la hemos visto, ¿no? Esa no hay que olvidarla. Entonces aquí estoy juntando yo todo lo que hemos visto hasta ahora, más algunas nuevas. Aquí entonces se habla de la constante, la integral de a por dx es a por x más constante. La de la potencia simple es x elevado a n más 1 partido por n más 1 más constante, con n distinto de menos 1. La de la potencia general de la potencia, o de la potencia general, era con u por du en dx por dx. Esta es una que nos permite integrar unas expresiones increíblemente difíciles, pero ya hemos visto que si todo se puede, si encontramos dónde está u y dónde está du en dx, la podemos integrar volando. U elevado a n más 1 partido por n más 1 más constante. La de 1 partido por x es... Aquí deberíamos... Eso es el viento, tiene que cerrar su micrófono, alguien que está contra el viento, o que está sonando el viento ahí. Aquí deberíamos poner, en realidad, si hiciéramos lo que ya sabemos, diríamos que la integral es logaritmo natural de x y no logaritmo natural del valor absoluto de x. Sin embargo, se estila a ser así siempre porque esta integral siempre tiene solución. Por más que estemos integrando para valores negativos de x. Entonces dice, claro, pero el logaritmo no existe para valores negativos. Entonces, justamente por eso se ha puesto el valor absoluto, porque a mí no me costaría nada poner menos aquí y menos acá, ¿no? Entonces podría integrar yo la integral de 1 partido por menos x. Si fuera x negativo, entonces menos x ya sería positivo. O sea que esta integral de todas maneras tiene solución y se usa escribirla así. La integral de valor absoluto de x más constante. Ahora, se puede también hacer la regla general de los logaritmos. En vez de x, u. Entonces sería, la integral sería el logaritmo natural de u en valor absoluto más constante. Siempre que tengamos 1 partido por u, de u en dx y dx. La exponencial simple, la integral de e a la x por dx es simplemente e a la x, ¿no? Porque ya sabemos que su derivada era igual a la función. Y si fuera general de la exponencial, sería e elevado a la u. Y si tenemos en integrando, tenemos e elevado a la u por du en dx por dx, entonces la integral sería simplemente e a la u más constante. Entonces, casi todas las fórmulas que conocemos, o sea, en primer lugar, las fórmulas de las funciones básicas que conocemos son lógicas, ¿no? Son inmediatas, esas no tienen nada que enseñar. Entonces, por ejemplo, la integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es el coseno. Y la integral de menos el coseno es el seno. Es el coseno, ¿no? La integral de menos el seno es el coseno, porque la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, todas las que tenemos en una tablita que vienen de funciones básicas se pueden convertir en integrales así, de esa misma manera, ¿no? Ya sabíamos la derivada del logaritmo natural de x, 1 partido por x. Entonces ahora la integral de 1 partido por x es el logaritmo natural de x. La derivada de e a la x era e a la x, entonces ahora la integral de e a la x es e a la x.
Todas las otras se pueden convertir exactamente igual. Entonces ahora queremos avanzar y hemos visto, aquí dice, esto requiere la memorización de las fórmulas básicas. Dice, con un poco de experiencia en integración, nos podemos dar cuenta fácilmente de que la integración no es tan sencilla como la derivación. Claro, en la integración nosotros tenemos la fórmula mágica de la regla de la cadena. Con la regla de la cadena y la imaginación podemos hacer lo que queramos, ¿no? Podemos derivar cualquier expresión por complicada que parezca. Pero para la integración no es así, dice, ¿no? La integración, con ser la operación contraria, no es tan fácil, no hay ninguna fórmula mágica como la regla de la cadena. Entonces dice, una de las partes principales de cualquier integración, para encontrar la antiderivada, es el reconocimiento de la fórmula o fórmulas de integración básica que se usarán para resolver ese problema de integración concreto. O sea, cuál de los métodos vamos a usar. Esto requiere la memorización de las fórmulas básicas, estar familiarizados con varios procedimientos para reescribir los integrandos de modo que se adecúen a alguna de las fórmulas básicas, y necesitamos también bastante práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que practicar, practicar y practicar. La mejor forma de aprender algo es practicar, practicar y practicar, pero no a tontas y a locas. Ya sabemos cómo se puede comprobar si hemos integrado bien. Claro, pero hay gente que integra mal y deriva mal. Entonces, integra mal y después lo deriva, pero como deriva mal, también le sale lo que había integrado. Ah, tremendo. Ya he visto uno, me ha tocado ver que era para llorar. Pero tiene que basarse en las reglas, ¿no? Por ejemplo, dice, consideremos el ingenio que se requiere para integrar una expresión como esta. Entonces dice, ninguna de las fórmulas básicas puede aplicarse directamente, claro. Tampoco la fórmula general de la potencia no se puede hacer, porque sería u a la menos 2, pero du en dx es 1, no es x. Entonces no se puede aplicar directamente. Pero si se saca la constante 5, adelante, y se suma y se resta 3 aquí en el numerador, entonces el 5 lo ponemos aquí, y aquí sumamos 3 y restamos 3. Se puede aplicar las propiedades de los logaritmos y las potencias. A ver qué han hecho aquí. Entonces ponen 5 adelante y ponen más 3 y menos 3. Entonces lo divide en dos integrales, o sea, el integrando. En una primera parte que es x más 3, partido por x más 3 al cuadrado, y la otra parte que es menos 3 partido por x más 3 al cuadrado. Entonces, si bien no sabemos cómo se integra esta que se va a simplificar en 1 partido por x más 3, ya sabemos integrarla como un logaritmo, regla general del logaritmo, y esta sabemos integrarla por la ley general de la potencia. O sea que convertimos en dos integrales integrables, no valga la redundancia, dos integrales integrables, esta por logaritmos y esta por la regla general de la potencia. Entonces va a ser 5 veces paréntesis todo lo que nosotros calculemos aquí. Entonces la antiderivada de esto viene aquí, logaritmo natural de u más constante. Aquí este es u, es x más 3, y du en dx está porque es 1, ¿no? Du en dx vale 1. Entonces la integral es logaritmo natural de x más 3 en valor absoluto. Y aquí va a ser a la menos 1 partido por menos 1. O sea que va a ser más 3 por 5, 15. Entonces este va a ser el resultado de esta integración. Ahora, aquí lo que dice es cómo supimos que hay que sacar el 5, añadir y restar 3 para convertir este monstruo en una integración sencilla. ¿Cómo supimos? Hemos tenido muchos años de práctica y por eso lo supimos. Sin embargo, afortunadamente, la técnica de sustitución, que es la primera que vamos a aprender ahora,
puede ayudarnos a resolver integrales como esta sin haber tenido mucha práctica. Para aplicarla necesitamos hacer un cambio de variable que nos permita reescribir el integrando de manera que podamos aplicar una de las reglas básicas de integración. Una de las etapas críticas de este procedimiento es reescribir dx en términos de la nueva variable. Aquí hemos visto que tenemos u igual f de x, entonces su derivada u' de x o de u en dx va a ser f' de x. Pero de aquí el diferencial de u va a ser igual a f' de x por dx. Entonces aquí está lo que vamos a necesitar nosotros en todas estas sesiones de integración, porque no hemos visto el capítulo de diferenciales. Entonces, conténtense con esto. El du, si tenemos u igual a f, una función de x, su diferencial, el diferencial de u, va a ser igual a f' de x por dx. ¿Ya? Entonces, como siempre, hay que calcular f' y multiplicarlo por dx. A veces no tenemos u, sino que tenemos u al cuadrado. Entonces hay que utilizar la regla de la cadena. Pero siempre hay que utilizar esto así. Ejemplo 1, por sustitución. Aquí estamos en sustitución. Y vamos a tener 5 minutitos más y de ahí nos vamos. Entonces hacemos, viendo aquí, que no queremos emplear la experiencia, pero queremos integrar eso. Entonces vamos a hacer u igual x más 3. Si tenemos u igual a x más 3, la cosa se hace fácil. Entonces aquí va a ser x más 3. Entonces de aquí despejo yo x para poner aquí y va a ser u menos 3. Entonces x vale u menos 3. Y x más 3 vale u. Y ahora el de u, en dx va a ser 1. O sea que en este caso du es igual a dx. O dx es igual a du. ¿No? De acuerdo con esto, du, esta es f de x para esta reglita. Entonces va a ser f', ¿cuánto vale f'? 1 por dx. Entonces va a salir du igual dx. O dx igual du. Y ahora reemplazamos todo lo que había aquí, reemplazamos por la nueva variable que es u. Entonces tendríamos 5x que vale u menos 3 y x más 3 al cuadrado que es u al cuadrado. Entonces ahora esta ya sabemos, tenemos la técnica para dividirla en dos sumandos, ¿no? Esta sí se puede dividir en dos sumandos, que va a ser u partido por u al cuadrado menos 3 partido por u al cuadrado. Entonces aquí va a quedar 1 partido por u, y aquí va a quedar 3 partido por u al cuadrado, y esto se puede integrar también porque esto es en du, no es en dx. Fíjense, en dx ha desaparecido y ha aparecido la nueva variable de integración. Entonces aquí va a ser du partido por u, que es el logaritmo natural de u. Y aquí u al cuadrado, u a la menos 2, que va a ser menos 1 partido por menos 1. Entonces va a ser 5 más 15 partido por u. Entonces ahora ya el u ya no nos sirve. Podemos volver a reemplazar u por x más 3. Y entonces nos va a salir x, valor absoluto de x más 3, más 15 partido por x más 3, más constante. Entonces dice los pasos necesarios para utilizar este método es, primero, definir la variable u como una función de x. Generalmente será alguna que aparezca en el integrando. Y hay que expresar x y dx en términos de u y de u. Tercero, hay que reescribir la integral completamente en términos de u y de u y tratar de reconocer una o varias de las fórmulas básicas de integración. Si eso no es posible,
será necesario probar otra sustitución, ¿ya? O sea que si la sustitución que hicimos no nos sale con una nueva integral sencillita, mejor buscar otra variable u. Después de integrar, escribe el resultado en términos de x. Entonces aquí, por ejemplo, la integral de x por raíz de x al cuadrado menos 4, podemos hacer u igual x al cuadrado menos 4. Entonces ahora hacemos du igual f', que es 2x, por dx. 2x por dx. Entonces de aquí tendríamos que despejar de x. Pero aquí en esta integral nosotros tenemos x por dx. Entonces yo ya puedo despejar de aquí x por dx. Y x por dx va a ser un medio de du. Aquí abajo se está haciendo por partes. Esta x se va para atrás. Aquí x por dx. Estamos poniendo como, para usar la regla general de la potencia, estamos haciendo la derivada de, va a ser u elevado a un medio, y aquí 2x es la du de x, ¿no? Entonces va a ser u a la 1 medio por du. Aquí hemos sacado 1 medio y hemos puesto 2 para que sea sea du de x. Entonces ahora ya la integral va a ser la 3 medios partido por 3 medios más constante, así. Y en lugar de 3 medios, entonces, de u, entonces una vez que hemos integrado, y aquí se deja integrar muy fácilmente, ¿no es cierto? Porque sería la regla de la potencia simple. Entonces, va a ser u a la 3 medios partido por 3 medios más constante. Arregladito queda 1/3 de u a la 3 medios más constante, y entonces eso ya reemplazamos de nuevo u por x al cuadrado menos 4, porque ya u cumplió su misión, ya terminó. Terminamos de integrar y ya podemos volver a x. Ese es entonces el método de sustitución. Vean aquí todavía hay el ejemplo 3, el ejemplo 4. Véanlos, estudienlos. Ejemplo 5. Ejemplo 6. Entonces, queda para que ustedes puedan estudiar todo esto. Ejemplo 7 dice, bueno, todo esto lo pueden hacer. Hay algunas cosas que sobrepasan un poquito lo que hemos hecho nosotros, pero vale la pena que lo hagan, porque muchas veces les va a tocar leer libros por su cuenta, o sea que no va a haber quien yo aquí lo estoy ayudando a leer el texto de cálculo, digamos, ¿no? Entonces lo estamos haciendo juntos, y hay partes que van a tener que hacer solos, y muchas veces cuando ya sean profesionales van a tener que aprender a leer solos. Entonces, ejercítense ahora, terminen de hacer el método de sustitución, y la próxima vez que nos encontremos el martes ya vamos a ver la integración por partes. ¿Está bien? Entonces, si no hay nadie que opine de manera diferente, nos vemos el martes a las 7:30 de la mañana. Ingeniero, tengo una última duda. Esto que estaba leyendo usted, ¿va a ser lo último que va a entrar al examen? Sí, o sea, la última materia que hay en el examen va a ser los métodos de integración, que son este capítulo que se ve que el anterior, más integración por partes, que es muy sencillo, y más, en realidad pues queda, más fracciones parciales y tablas, y completando el cuadrado. Entonces hasta aquí vamos a leer, que sería el 226. Una vez que hayamos leído hasta aquí, ya podemos dar examen cualquier día. ¿De acuerdo?
La próxima semana, ¿cuántas clases vamos a pasar? Yo quisiera que pasemos una el lunes, el martes y el miércoles. Podemos pasar el lunes a las 7:30 también. Entonces, en lugar de martes, nos encontraremos el lunes, 7:30. ¿Ya? Listo, ingeniero. Ok. Entonces, terminamos por hoy día. ¿Hay alguien que hay que poner presente? Ingeniero. ¿Quiénes son? Vargas Raúl. Aquí donde estamos en 2. Vargas. Sí. Raúl, ya está presente. ¿Qué más? El 13, ingeniero. Tese. 13. Johnny Raya. ¿Quién más? El 8, ingeniero. El 8. El 8 es Huanca. También está presente. No, Martínez. Martínez. Ya estás cambiando de nombre. Porque Adrián Martínez, 1. Entonces ya eres el 8. Ya. ¿Quién más? Ingeniero, ¿Nadie más? Disculpe, ingeniero, ¿el día de ayer han pasado clases? ¿Cómo? ¿El día de ayer han pasado clases? El miércoles. El miércoles hemos tenido el Sí, examen. pasamos clases ayer. Es que yo me uní al link que envió a las 7:50, me uní hasta las 8:30 y no me aceptaba. Y pensé que no estaban pasando clases. Va, qué extraño. Lo que pasa es que estamos usando otro link ahora. Ya no es el link antiguo. Entonces ese tenés que buscarlo, el nuevo link tenés que buscarlo en el chat del curso y va a ser distinto en cada vez. Lo que pasa es que yo antes había definido que nuestra clase pasaba todas las semanas, entonces era siempre el mismo link. Pero eso se acabó porque dije que era hasta el 31 de agosto. Entonces ahora estoy sin clases repetitivas. Estoy usando una clase normal nomás. Ya, entonces cada vez les voy a poner el link en el chat. ¿Ya? Y el próximo día entonces va a ser el lunes 7:30. Nos vemos. No se olviden de estudiar. Chao. ingeniero, ¿para cuándo va a tener la nota del examen? Ahorita lo voy a corregir, yo creo que lo voy a corregir. Y quién sabe, a la tarde se las puedo poner en el chat. Ok, gracias. ¿Ya? Ya debería haberla corregido, entonces voy a hacer, ahora tengo tiempo en la clase de la tarde, a la 1 tengo un examen, pero ahorita voy a corregir la de ustedes y les voy a poner en el chat. ¿Ok? Nos vemos el lunes entonces, adiós. Adiós, ingeniero. No, ingeniero.